Hola, soy Mayón y hoy, 14 de febrero de 2026, Día de los Enamorados, os traigo un nuevo capítulo de Mayón en 10 minutos donde vamos a hablar de Linux y su terminal para los usuarios normales. Vamos a ver, esta idea me viene de un vídeo que he visto del canal System Inside, que si tienes un ligero nivel en Linux, pues deberías seguir y estudiar lo que él dice. Pero, bueno, pues quiero tratar ese tema desde un punto de vista más del usuario normal. Lo primero que tenemos que definir es, o sea, qué es la propuesta de System Inside. System Inside está contestando a un comentario que le han dicho que Linux no es para un usuario normal porque todavía tiene que usar para muchas tareas la terminal. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que definir, pues, es qué es un usuario normal. Y una cosa que tendemos a hacer la gente que tenemos un cierto nivel informático es pensar que nosotros somos los usuarios normales. Y no, hijo. Los usuarios normales son tu madre, tu padre, que no saben nada de informática, tu mujer, que si ha visto un ordenador es porque te ha visto a ti trastear, tus hijos, etcétera. No eres tú. ¿Y un usuario normal qué hace? Un usuario normal, hoy por hoy, en todos este tipo de ordenadores, está la mayoría del tiempo en el navegador. Ya os he hablado en varias ocasiones en este mismo podcast que hoy por hoy el sistema operativo es una commodity. Es algo sobre lo que tú ejecutas un navegador, que es una segunda commodity. Da igual que tu sistema operativo sea Linux, Windows, MacOS o Chromeos. Sobre él vas a ejecutar un navegador que encima da igual que sea Chrome OS, Firefox, Safari o Brave. ¿Vale? Entonces, tanto el sistema operativo como el navegador hoy por hoy es una commodity. Tú compras pan y vas y bajas y compras el pan, ¿no? Ay, quiero un pan especial de no sé qué con semillas de ajonjolí. Pues bueno, pues te lo puedes comprar, pero la mayoría de la gente compra el pan sin mirar mucho qué es lo que está comprando. Compra leche sin mirar más allá que sea semidesnatada o desnatada. ¿Vale? No compra, ay, una leche de no sé qué, de prepucio de tortuga ninja. Pues no. Entonces, bueno, para ese tipo de gente, insisto, normal, su mayor parte del tiempo va a estar en el navegador, desde donde va a poder presentar sus impuestos, hablar con las administraciones públicas, consultar noticias, ver incluso sus plataformas como Amazon Prime, etcétera, etcétera, o Netflix o lo que vosotros queráis. Va a poder utilizar hasta su ofimática desde el navegador, ya sea con Microsoft Office 365 o sea con la informática de Google, va a enviar y recibir sus correos electrónicos y prácticamente todo lo va a estar haciendo desde el navegador. Alguno ocasionalmente pondrá sus programas de mensajería instantánea como Telegram o WhatsApp dentro del ordenador y a lo mejor lo hace o no desde dentro del, en ese sistema operativo, en ese PC, y lo hace o no dentro del navegador. Pero lo normal es que hoy por hoy, esos que nosotros llamamos usuarios normales, todo ese tipo de cosas lo van a hacer incluso desde el teléfono. Con lo cual el PC, hoy por hoy, pues ya tiene un uso entre usuarios normales muy bajo, porque el usuario realmente normal lo que está usando es el teléfono. Y eso es el escenario, eso es cuando hablamos de un usuario normal. Un usuario normal no está utilizando un editor de vídeo, no está utilizando un editor de audio como Reaper, que es este en mi caso, no está utilizando 100.000 historias, ¿vale? Pero bueno, aunque las utilice, ahí vamos a lo mollar de lo que se decía, que un Linux es inusable, si no estás usando el terminal. Voy un poco a otro sistema operativo. En Windows, haciendo cosas normales, ¿cuándo es la última vez que has utilizado el terminal?
haciendo cosas normales. Entras en el navegador, lo actualizas, instalas programas, borras programas, haces todo ese tipo de cosas, digamos, normales, cargas tu certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, haces tu declaración de la renta. ¿Cuándo habéis utilizado en ese escenario de usuarios normales la terminal? Nunca. En MacOS, jamás. Jamás. Menos o lo mismo que en Windows. En Chrome OS directamente nunca. Chrome OS está pensado precisamente para los usuarios normales. Es un navegador con 4 o 5 chorradas que puedes instalar como aplicaciones Android, pero generalmente ahí sí que no entras nunca jamás en la terminal si no te metes a hacer cosas de Linux, que eso los usuarios normales no hacen. Y ahora vamos al Linux. En Linux yo tengo 2 capítulos hechos sobre KDE Neon y sobre Zorin, que son los Linux que tengo actualmente instalados. Están en el canal Tejedor 1967 de YouTube. Y ahí, en el caso concreto de Zorin, dije que hice toda la instalación y toda la configuración de lo que yo uso sin yo ser un usuario normal. O sea, estamos hablando de meter Reaper, estamos hablando de meter otros navegadores de los que vienen instalados, estoy hablando de meter mis programas como Telegram y WhatsApp, estoy hablando de meter mi editor de vídeo como Kdenlive, etcétera, etcétera. Hice todo, absolutamente todo, sin utilizar el terminal. Y en KDE Neon lo mismo. ¿Cuándo utilicé el terminal en ambos sistemas? Cuando hubo alguna cosa que no se instalaba, pero que no instalan los usuarios normales. A ver, ¿para qué necesita un usuario normal instalar htop, por ejemplo, o NeoFetch, o FastFetch? Que son cosas que te dan información sobre el equipo, pero que porque nos gusta tenerlas así, seamos concretos. O sea, a nosotros los que somos un poco, sabemos un poco de informática, nos gusta verlo así, porque la información que da FastFetch, tanto KDE Neon como Zorin, la saca por otro sitio, en otras pantallas de información del sistema, igual que hace Windows PC. Pues fijaros que en el Windows yo instalé la versión Windows de FastFetch para ejecutarla desde el terminal, desde el Power, no me acuerdo el nombre ahora, de Power Terminal para bueno, pues por tenerlo, pero eso no es lo que hace un usuario normal. Entonces, hoy por hoy, tú a un usuario normal le instalas Zorin y si no ves que se apañe con Brave, tú le instalas Chrome OS y tienes Chrome OS ejecutándose sobre Zorin y esa persona nunca jamás va a tener que acceder a el terminal. Entonces, hoy por hoy Linux es perfectamente utilizable sin el terminal por un usuario normal. Si definimos usuario normal como lo he definido yo, esa persona que, ostras, llegando marzo, abril, va a tener que realizar la declaración de la renta, ostras, que tiene que presentar 4 o 5 PDFs en la administración pública, que tiene que tener su certificado cargado, que tiene que escribir cartas sencillitas o una nota para el colegio, o tiene que entrar en la web del colegio para ver las notas de su hijo, o que de vez en cuando le da por leer noticias en el navegador, o Dios sabe, ver sus fotos, hacer cositas. Todo eso, que lo va a hacer en realidad desde el teléfono, todo eso hoy lo puedes hacer sin tener conocimiento ninguno de la terminal. De hecho, ni su existencia. De hecho, Zorin no te pone el terminal en la barra de accesos rápidos del suelo, digamos, de la parte abajo del monitor. No lo pone. ¿Por qué? Porque es que sabe y asume que el usuario que se instala Zorin, que vienen desde Windows o de MacOS, no va a utilizar eso. Que todo cambio, pues tanto de Windows a MacOS, de MacOS a Windows, de Windows y MacOS a Linux, de Linux a Chrome, etc. Todos esos cambios siempre te van a llevar una complicación. Yo uso esos 4 sistemas operativos prácticamente al día,
MacOS menos desde que lo tuve que vender todo, pero en su día yo tenía un gran conocimiento de MacOS. Entonces la cuestión al final es, ¿me costaba cambiar de uno a otro? Pues sí, porque las teclas, el control C, control V, por ejemplo en MacOS es command C, command V, y se me iban los dedos al control en vez de ir al command. Normal. Y 4 o 5 cosas. Y cuando voy a apagar el equipo, a veces me quedo buscando dónde está el botón de apagar el equipo. Porque en Chrome OS es a la izquierda y en lo otro es a la derecha y en Windows es en el centro y bueno, pues te quedas buscando ahí unos segundos. Pero, por ejemplo, todo el tema de instalación de software, actualización de software. Ahora estoy viendo que tengo un aviso de actualización de software en KDE Neon. Pues luego le daré clic, se instalará, resetea el equipo y ya está. Y yo no he visto en ningún momento la terminal para nada. Y en Zorin exactamente lo mismo. Y a la hora de instalarse aplicaciones ocurre exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa cuando hay alguna aplicación concreta que no existe en Windows? Pues lo mismo cuando estás en MacOS y no existe esa aplicación de Windows. O cuando has movido de MacOS a Windows y no existe esa aplicación, ¿vale? Entonces, eso no es problema del usuario, es problema del desarrollador. ¿Qué pasa en Linux cuando hay una aplicación que está en Dev para Debian y no está en RPM para Red Hat? Pues chico, eso es problema del desarrollador, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con el usuario. El usuario, tú le vas a dar una aplicación de tipo Discovery de estas donde le sale la tienda y va a elegir lo que quiere instalar. Le va a dar clic y se va a instalar, sin más y sin menos. Y si está en Ubuntu, casi siempre le va a instalar un Snap. Si está en Zorin, cada vez que le va a instalar un Flatpak. Pero el usuario normal todo eso ni sabe qué significa. Al darle, le va a decir que lo ha instalado desde Snap y ¿qué? Pues bueno, lo ha instalado. Igual que cuando le das en Zorin, lo ha instalado como Flatpak y ¿qué? Si eso no te involucra nada, como usuario normal, ¿vale? Y luego al actualizarse se va a actualizar en el formato en que esté el usuario normal. Que de hecho el usuario normal es que de paso no va a actualizar nunca. Bueno, pero vamos, eso ya es otro problema. Entonces, la cuestión es esa. Primero, que, punto número 1, esos 4 sistemas operativos hoy por hoy los puedes utilizar sin el terminal, incluido Linux en todas sus variedades, ¿vale? Hay algunas variedades más fáciles de usar, como puede ser KDE Neon o Zorin sobre todo, que lógicamente, pues bueno, ahí sí que no vas a tener que tener acceso al terminal nunca. Otras, pues que a lo mejor Cachi y cosas así un poco más Arc y todo esto son más sofisticadas, lo vas a tener que tener acceso al terminal. Pero como usuario no normal, porque el usuario normal va a ir directamente a tener su Chromeos ejecutándose en el sistema operativo you name it, que dicen los anglosajones, el sistema operativo que tú quieras, OS2, MacOS, en OS X, en macOS, vamos, en Windows, en Chromeos, en Linux, en el que tú quieras. Y sobre ello vas a tener tu navegador del gusto. Y ya está, a partir de ahí es lo que vas a utilizar en el 90% de los casos en un usuario normal. Y si no eres un usuario normal y tienes que tirar del terminal, ¿qué haces? Pues lo que yo estoy haciendo. Gemini, por ejemplo. Lo primero que hago ahora mismo al instalar un Linux es instalar Gemini. Y si yo le pregunto qué quiero, si yo tengo que hacer algo extraño en la terminal, le pregunto a Gemini, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cosas, mirando mi perfil de Gemini, ¿vale? Ahora mismo. Cosas. ¿Cómo compruebo el estado de Tile Scale? Una cosa que yo uso. ¿Cómo contar archivos en Linux? Cómo copiar directorios con espacios y cosas así en Linux. Eso os estoy leyendo directamente algunas de las últimas peticiones que yo le he hecho a Gemini. Entonces Gemini ahí os está sirviendo de experto de Linux. Si ya no eres el usuario normal, insisto, si no eres usuario normal, apóyate en Gemini, por ejemplo, o en la inteligencia artificial de tu gusto, ChatGPT, Grok o la que te salga, la que te flote el barco, como dice el famoso youtuber. Bueno, pues
apóyate en ella y él te va a ir dando los comandos que tienes que ir haciendo para probar, ¿vale? Y ya está, y podrás vivir como un usuario semi-avanzado y seguir aprendiendo sobre Linux. Pero insisto, la pregunta de ¿necesito saber de terminal para usar un Linux siendo un usuario normal? La respuesta es no. Misma respuesta que en Windows, que en MacOS y que en Chromeos. No, nadie necesita acceder al terminal para absolutamente nada en un PC que un usuario normal se puede comprar. Ahora, que no eres un usuario normal, que eres un jugón, que tiene una 3090, no sé qué, 4095, pues tío, cómprate una consola para jugar a los marcianos y tendrás menos problemas. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Sé que no vais a estar de acuerdo. Pasaros por el canal de Sinte Inside y ver lo que él habla al respecto de lo que os he contado. Y sin más, os dejo hasta la semana que viene. Adiós.